Muy bien. A ver, cuando nosotros trabajamos el tema de los expedientes técnicos, vamos a elaborar cronogramas a efecto de tener una referencia de cuánto va a durar el plazo de la obra. Ojo, aquí tenemos que diferenciar algunas cosas. Una cosa es el plazo de la obra y otra cosa es el calendario de la obra. El plazo de la obra es la duración teórica de la obra. El calendario de la obra es exactamente qué día se van a ejecutar ciertas cosas. Y podrá sonar lo mismo, como que uno es el resumen y el otro es el detallado, pero no es tan así. Va un poquito más lejos. En todo caso, nosotros lo que necesitamos en el expediente técnico es el es el plazo de la obra. Entonces, hay algunos problemas que se generan siempre al respecto de tener una mala planificación o una mala elaboración del cronograma de obra. Por ejemplo, como tener un vaciado, ¿no? En estos días, el día de mañana, pasado, y recién estar yendo a comprar el cemento, por ejemplo, ¿no? O por otro lado, cuando nosotros nos cerramos en el cronograma teórico, sin tomar en cuenta ciertas condiciones adicionales, podríamos tener problemas. Por ejemplo, se supone que el trabajo inmediatamente siguiente al vaciado de un techo de concreto es el desencofrado. Entonces, pregunta, ¿en cuántas partidas se puede hacer esto? Si es una columna, normal, la columna la puedo desencofrar al día siguiente del vaciado, pero una losa no. Tiene que esperar 14 días por lo menos, 28 las vigas. Si utilizo acelerante, pues la mitad será, ¿no? Eh, pero de todas maneras, sea cual sea la condición, ¿no? Una planificación adecuada es lo que voy a necesitar para tener claro qué necesito, en cuánto tiempo y para cuánto tiempo. Entonces, los cronogramas de obra, entonces decía, son los instrumentos para establecer el calendario y el plazo de ejecución de la obra, ¿no? Entonces, para el calendario lo que necesitamos definir son las tareas y las partes que los componen. Ahora, eso sí es cierto, algo que lo sufrimos en la vida real en campo, es que vamos a necesitar calendarios generales para tomar decisiones y luego calendarios específicos para cada tarea. Ahora, paso número uno, ¿qué me voy a necesitar? Primero, todas las partes y las partidas generales de la obra. O sea, dígase concreto armado, concreto simple, zapatas, columnas, etcétera. Los tiempos previstos de inicio y final de cada partida. La ruta crítica, los hitos o los puntos de control, y lo que vamos a tener es más o menos algo así. Este es uno de los tipos de cronograma de obra que podremos tener. Este es un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt o diagrama de barras me representa en una escala de doble entrada, en un cuadro de doble entrada, me representa la duración aproximada de cada una de las tareas, ¿no? Cada una de las partidas. Entonces, lo que yo necesito acá más que todo es saber qué tamaño va a tener esa barra. Es decir, cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses va a durar. Entonces yo establezco la siguiente forma. Hay una fórmula que me indica que la duración de la partida se calcula como el metrado sobre la cuadrilla por el rendimiento. Es decir, el metrado, es decir, la cantidad total a ejecutar, entre el rendimiento me va a dar la cantidad de días que voy a ejecutar. ¿Por qué? El metrado, por ejemplo, del concreto, ¿en qué se mide? En metros cúbicos. Si el rendimiento, metros cúbicos por día. Así que al dividirlos me va a dar el día, obviamente. Si mi rendimiento es muy lento, ¿no? O la extensión del plazo es demasiado largo, pues aumento las cuadrillas. Entonces de esa manera el tiempo se divide a la mitad, a la tercera parte, depende del caso, ¿no? Y luego vamos a hablar de lo que son las dependencias. Las dependencias son las relaciones entre los distintos tipos de partidas que se generan. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una partida X y me dice que como condición para ejecutar esta partida X tengo que haber ejecutado otra partida, a eso le llamamos una dependencia. Por ejemplo, está la partida final inicio. Esta final inicio se traduce como para que pueda iniciar la partida B, tiene que haber finalizado previamente la partida A, por ejemplo. Esa es una dependencia final inicio. O sea, mientras que la partida original no haya terminado, la otra simplemente no puede iniciar. Y de la misma manera, otras relaciones como final final, inicio inicio, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos tres partidas típicas, ¿no? Me dice, el tarrajeo de muros no puede empezar si es que los muros de la bañilería previamente no han finalizado. Y la pintura no puede empezar si es que los tarrajeos tampoco han finalizado, ¿no? Entonces hay una sucesión de partidas que tenemos acá. Obviamente no estamos considerando los tiempos de secado, ¿no? En el caso de los muros tarrajeados, tengo que esperar al menos 28 días para poder pintarlo, ¿no?
Bueno, por otro lado, también estos cronogramas son muy relativos. Por ejemplo, ¿qué pasa si la losa aligerada, la losa aligerada debe empezar antes o después de que los muros se hayan concluido? Entonces depende mucho del sistema constructivo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, albañilería confinada, entonces primero tengo que terminar mis muros, luego hago la losa, después pongo el cielo raso, después tarrajeo y después pinto. Pero si por otro lado tengo un sistema aporticado, primero hago la losa, luego hago los tabiques, después el cielo raso, luego tarrajeo, luego pinto. Pero en ambos casos, ya sé que primero pongo los muros o la losa, antes de la losa tengo que colocar el falso piso, ¿no? Para tener un punto de apoyo para colocar mis puntales, mis pies derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tengo por acá las dependencias, final, por ejemplo. Me dice que la tarea B no puede terminar sin que la haya concluido, lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, no hay un error de interpretación, y es que no necesariamente estas partidas deben terminar simultáneamente, no es indispensable, ¿no? Puede terminar un poquito antes que la otra, pero se establece que la partida 1 no se da por finalizada antes que la otra también. Por ejemplo, el encofrado de la losa, como partida, como concepto, no puede finalizar antes que las tuberías de PVC no hayan finalizado previamente. Porque ¿dónde acaba mi encofrado de losa? ¿No? Con toda la madera, todos los frisos y todo lo demás. Luego que vienen los ladrillos de techo. Luego que viene el acero. Y con el acero de temperatura. Pero incluso después de poner el acero de temperatura, todavía estoy haciendo colocando algunas piezas adicionales de los encofrados, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los frisos, de las vigas, los dados, entre otras cosas. Entonces hay un trabajo ahí simultáneo todavía. Otra es el inicio, cuando no necesariamente deben iniciar simultáneamente, pero es evidente que una partida como acarreo de material excedente o eliminación de material excedente, etcétera, no puede empezar sin que haya empezado la otra. Podemos decir también que, por ejemplo, el acarreo de material excedente, ¿no? Se puede ejecutar cuando la primera partida haya terminado. Pero si mi volumen es grande y tengo que ejecutarlo de forma sistemática, progresivamente, entonces no puedo esperarme a terminar toda la excavación para empezar a eliminar, ¿verdad? Bien, y finalmente está la partida inicio-final, donde una tarea no puede concluir sin que la otra haya iniciado. Pero en construcción esta partida prácticamente no se identifica, no se encuentra, ¿no? Y en un momento vamos a hablar de estos dos, ¿no? Pero vamos a ver primero que la parte teórica, que es un cronograma de avance valorizado o un calendario de avance o un valorizado a secas. La idea es tener todas las partidas, no todas las partidas del expediente técnico, el costo parcial relacionado con cada una de ellas, y vamos a ir viendo para cada quincena, cada mes o cada periodo de tiempo que yo le haya asignado cuánto debo desembolsar para cada uno, ¿no? Entonces, lo que en el caso anterior estaba distribuido por fechas y plazos, acá lo hago por dinero. De tal manera que yo sé que para la quincena 1 necesito cierta cantidad de dinero, para la quincena 2 tanto, y así sucesivamente. Este caso es lo mismo, pero por recursos. Acá hago un listado de todos los precios de la construcción y su distribución en costos para cada uno de los periodos con los que estoy trabajando. Y eso sería todo cuanto al tipo de calendarios o tipo de cronogramas que vamos a necesitar para la obra, para el expediente técnico. Por supuesto que hay otros más, pero eso ya se ve en ejecución de obra. En expediente técnico solo requerimos, en realidad, solamente necesitamos el cronograma de avance, ¿no? Para establecer el plazo y nada más, ¿no? Los otros son ya más propios de la ejecución de la obra.